Bueno, voy a hablarles acerca primero de lo de colonial, luego también les voy a hablar acerca del marxismo y del capitalismo y qué piensa el marxismo de este movimiento, pensamiento o idea de colonial y qué opina el capitalismo o qué opinan los capitalistas de también la postura de colonial. Ahora sí, puedo comenzar con la definición de lo de colonial. ¿Qué es lo de colonial? Es una pregunta muy interesante. Lo de colonial se traduce simplemente como la lucha o el combate de ideología, sobre todo, en un término ideológico, de lo que trajo la colonia a diferentes partes que han sido colonias de franceses, de ingleses y también de españoles, como por ejemplo lo es el Perú. El Perú ha sido colonia, África también fue colonia, diferentes partes de América han sido colonia. El movimiento o el pensamiento de colonial trata de ir en contra de esas costumbres y de todo lo malo que nos trajo la colonia. Por ejemplo, básicamente se basan en la diferencia racial y la diferencia que existe en clase y la discriminación que existe por ello hacia un sector específico en sí. Para hablar de eso, voy a mencionarles a unos representantes que son conocidos de este pensamiento de colonial. Que este pensamiento, de hecho, no es muy antiguo porque ha surgido recién en el siglo XX. Les voy a mencionar primero a Dussel, luego a Quijano. Les voy a hablarles primero de qué es lo que dice o cuál es una de las frases más importantes que tal vez nos ha dejado el señor Dussel. Para empezar, él nos habla acerca de que sin una descolonización, como él lo dice, sin una descolonización, no existe una revolución o no existen los principios para una revolución como tal, porque cuando la mayoría de personas se ha tratado de rebelar al pasar del tiempo, normalmente ha sido contra el sistema que ya existe, y el sistema que existe hace muchos años es el sistema que ha sido impuesto por las colonias, bueno, según esta postura de colonial. Ahora pasando con algo que nos ha podido dejar también el señor Aníbal Quijano, es la colonialidad del poder. Y también Quijano nos habla del patrón mundial del poder. Nos hace referencia a que la colonia normalmente siempre ha tenido el poder. Desde hace muchísimos años se ha cargado con todo el poder y pues normalmente como nosotros contamos de historia, los que suelen tener el poder a veces no se dan cuenta de las cosas malas o negativas que pueden ofrecerle a distintos sectores. Como tienen el poder a veces absoluto, hacen lo que quieren porque no hay nadie que se lo impida. Básicamente es eso. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el marxismo, porque tenemos que ver también en la postura marxista que hay acerca de este término y tenemos que conocer primero qué es el marxismo, brevemente, rápido. El marxismo es propuesto por Karl Marx, pero también ha tenido, digamos que, apoyo, ayuda por parte de un compañero y amigo que él tenía que se llama Friedrich Engel, que le ayudó en algunos aportes en el estudio. El marxismo consta de la crítica al sistema que ya existía, más que todo el capitalista. Ir en contra de ese sistema capitalista para criticar los puntos de diferencia en clase social, sobre todo haciendo, mejor dicho, de protagonista como el luchador a la clase obrera, porque nos habla el señor Marx de que el obrero era muy sobreexplotado por las industrias, por las empresas. Hablaba de la opresión al obrero. Al obrero no se le pasaba. Era obligado a trabajar extensas horas y no se le remuneraba como tal. Eran prácticamente herramientas de las industrias. Eran herramientas de las industrias. Bueno, así es como lo podemos tomar cuando vemos un poco acerca de qué son los principios del marxismo. También nos deja un término que ya algunos seguramente hemos podido escuchar, o tal vez algunos son la primera vez que van a escucharlo, es el término de la plusvalía extra o el valor agregado que supuestamente, naturalmente, le da al jefe o a la empresa o al capitalista como tal, le da ese valor extra. Así es como nos da a entender Marx, de que existe de esa manera la actitud de victimario por parte del sistema capitalista contra el obrero. Bueno, ahora pasando a eso, tenemos que ver qué es lo que opina esta ideología del marxismo acerca del principio de colonial o del pensamiento de colonial. Los marxistas, en su mayoría, tienen un pensamiento parecido, ¿verdad? Si lo tomamos en cuenta del concepto de colonial, tienen un pensamiento parecido porque ambos luchan o por lo menos combaten el mismo del mismo lado, porque combaten un pensamiento de que la colonia o todo lo que nos trajo la colonia es negativo, de que la colonia ha ejercido demasiado poder
y que ha oprimido a muchas personas y a muchas etnias y a muchas culturas. Los decoloniales, bueno, los representantes, algunos, han manifestado de que se han visto bastante influenciados por los marxistas, ¿eh? Porque, como les estaba mencionando, tiene ideas parecidas. ¿Por qué? Porque según estos decoloniales o los pensadores decoloniales, creen de que el capitalismo, bueno, naturalmente sí, surgió de la colonia. Cuando el movimiento decolonial critica en sí a la colonia, critica todo, y todo lo que trajo la colonia también está dentro del capitalismo. Entonces ahí se pueden unir tanto el marxismo con lo decolonial. Pero eso es lo que dicen los decoloniales de la postura marxista. Creen ellos que realmente se han visto muy inspirados y han agregado, sí, han agregado algunas cosas, la teoría de la dependencia. Principalmente he averiguado de que hay un grupo o existe un marxismo que vino después del original, que es el marxismo de Marx, porque fueron avanzando los estudios, fueron ingresando nueva gente a esta ideología o pensamiento y le fueron agregando cosas nuevas. Existe a los llamados marxistas negros o marxistas decoloniales. ¿A qué se refiere con esto? O sea, este marxismo negro o marxismo decolonial nace en zonas como el Caribe, en zonas como en América, en zonas como África. Y se basa en la perspectiva de las personas o los seres de estas culturas que han sido oprimidas directamente por estas colonias. Por ejemplo, ya sea aquí en América, dos principales culturas que se han visto oprimidas, ¿no?, por la colonia en sí, que han sido la azteca y la incaica. Y en África, bueno, han sido una gran cantidad de esclavos negros que fueron traídos de ahí a América o a diferentes otras partes para ser utilizados peor que animales. Por eso, este marxismo negro es el más directo, cercano al pensamiento decolonial. O sea, el marxismo sí piensa o tiene ideas asociadas a lo decolonial, porque el marxismo es antes, o sea, es como un precursor de lo decolonial, sobre todo este marxismo que les estoy hablando, el marxismo negro, marxismo decolonial. En otras palabras, se podría traducir como la experiencia de un esclavo negro en un mundo que normalmente le pertenece pues a un blanco occidental. Así. Entonces, en teoría, podemos concluir de que el marxismo sí opina a favor o está a favor de lo decolonial. Bueno, pasando a otro lado, vamos a hablar de qué es el capitalismo y también de qué es lo que opina el capitalismo o qué es lo que opinan los capitalistas acerca de este pensamiento o movimiento decolonial. ¿El capitalismo qué es? El capitalismo es básicamente el sistema económico y el sistema social en el cual actualmente muchos países se rigen básicamente. Como el Perú. El Perú es un país capitalista, netamente. Se basa en los principios de la propiedad privada, por ejemplo. ¿Qué es la propiedad privada? Bueno, la propiedad privada se trata de que el Estado no intervenga mucho. ¿Por qué? Porque le quita todo el dominio que anteriormente solamente sí podían tener y que actualmente ya no lo tienen por el capitalismo. Porque el capitalismo pone la teoría de la propiedad privada para decir de que hay algunas cosas que le pertenecen netamente a un individuo o a una empresa, o puede ser también a una industria, ¿no? Un consorcio, puede ser, le pertenece a algo, es una entidad privada aparte del Estado. El Estado tiene sus propiedades y la propiedad privada es para la entidad privada en general. Una persona es dueño de su casa, dueño de su territorio, dueño de sus cosas, dueño de su capital o dueño de su empresa, básicamente. Eso es la propiedad privada. Un personaje importante que no se nos puede ir cuando hablamos de capitalismo es prácticamente el padre o uno de los mayores representantes del capitalismo, por no decir el primero, o por el menos el primero que habló directamente de esto, y es Adam Smith, que aparece en el siglo XVIII con una obra muy conocida, muy famosa, que nosotros ya conocemos seguramente, que es La riqueza de las naciones, y la riqueza de las naciones nos trae a la mesa los temas de el libre mercado, el tema del libre mercado, que es muy importante hasta el día de hoy, perdura en muchos países, como vuelvo a decir, y también el tema de la mano invisible, que es un término que aparece ahí. La mano invisible, porque aquí, ¿qué es lo que habla Adam Smith? De que el mercado se estabiliza solo, sin la intervención del Estado. No necesita que el Estado meta su mano ahí, porque a veces cuando el Estado intenta controlar algo, según la postura capitalista, pues a veces la termina malogrando o termina arruinando la economía, sobre todo del país, que es la base normalmente de un país, de una nación. Entonces, estamos hablando de que el capitalismo nos trae como a la mesa el tema de la mano invisible y nos habla también de que un país va a tener un estado va a tener muchísima mayor
muchísimo mayores este, ganancias, mejores, mayor bienestar, va a tener mayor bienestar si es que el Estado no interviene. Porque naturalmente la ley de la oferta y la demanda va a permitir que se estabilice el mercado solo, sin la intervención del Estado, nada más. Siendo ahora la postura capitalista, podemos hablar de qué es lo que opina esta postura acerca del término de colonial o sobre lo de colonial en sí. Bueno, ahora voy a hablarles acerca de la postura del capitalismo o de los capitalistas acerca de lo de colonial. ¿Qué es lo que opinan acerca de lo de colonial? Bueno, para empezar, tenemos que hablar de que no hay muchas cosas buenas que se dicen, o por lo menos hay mucha crítica. Aquí sí hay mucha crítica. ¿Por qué? Para empezar, desde el punto de vista de colonial, el capitalismo, como lo estaba explicando al inicio, es producto, como un hijo más de lo colonial. O sea, es una consecuencia directa de lo colonial y también se tiene que erradicar o por lo menos eliminar porque causa mucho daño. En estas posturas capitalistas que he estado averiguando, que he encontrado, de que algunas propuestas pueden ser aceptables, ¿ya? Pueden ser aceptables, sobre todo de un lado étnico-social, porque obviamente sí existieron evidencias, hay evidencias históricas como para poder contrarrestar estas testimonios y este pensamiento de que hubo violencia, hubo discriminación, hubo exterminio de culturas y también hasta el día de hoy perdura el tema del racismo, sobre todo la discriminación, pero hay algo que esta postura capitalista no acepta y es el tema del duopolio, básicamente. El duopolio de venir a enfrentar a dos polos que se opongan directamente y que vengan a ser los malos contra los buenos, los blancos contra los negros, los pobres contra los ricos, o simplemente los capitalistas contra la gente oprimida por este sistema. Y no es así. Bueno, o por lo menos no es así según desde un punto de vista de un estudio que encontré de un autor, el autor llamado Leonardo Osorio, que nos habla en defensa del capitalismo para decir de que sí hay cosas que sí son ciertas, que habla lo de colonial, la postura de colonial, pero no se puede generalizar diciendo de que los capitalistas, o por lo menos el hombre blanco, occidental, tradicional, cristiano, es un opresor, o es el ente opresor. No, no se puede hablar así, por lo menos de la postura capitalista, porque consideran que es una actitud simplemente cerrada en la que se están ideologizando y que no están viendo como tal todas las virtudes que sí tiene el capitalismo y también tiene el colonialismo que ha traído. La colonia no solamente trajo opresión, no solamente trajo masacres, no solamente trajo violencia y no solamente trajo diferencia de razas y de clases sociales, no solamente impuso eso, sino que trajo muchos otros avances, como la formación de naciones, de países, las leyes, normas, que nos trajeron a diferentes partes que fuimos colonias en algún momento, ¿no? Esa es la postura capitalista, defender ese lado, de que también se dieron aportes a la humanidad y que no todo es malo y que en todo caso se debería llegar a un acuerdo. También critican de que, por ejemplo, el conocimiento científico, por lo menos el conocimiento científico debe tener como principio la sistematización, también la fundamentación teórica y altos niveles de socialización. Se critica mucho también el lado de la propuesta de economía de colonial. Esta economía de colonial carece de la sistematización y del sustento teórico. No existe sustento, no existe un buen sustento teórico e incluso lo relacionan básicamente con algo que también falló el marxismo, de que no propuso nada nuevo a un modelo económico, según los capitalistas, de lo de colonial. Solamente se centran en su ideología. Bueno, bueno, como conclusión podemos decir de que tenemos que ambas posturas tienen, bueno, diferentes opiniones, obviamente. El marxismo teniendo más que ver con el tema de colonial, o sea, muchas cosas tienen posturas en común porque ambos critican a un modo, un sistema que ya existe. Y el capitalismo, en cambio,
toca de que hay algunas cosas que también le parece que son ciertas, pero que se debería llegar a una inclusión y no a un combate o un enfrentamiento por parte de la colonia. En ese lado lo critica. Y además también nos habla de que no existe realmente una postura económica, algo que propongan para cambiar el sistema capitalista que ya existe. Así que con eso me despido. Muchas gracias.